Ya, ahora sí. Bien. Como les comentaba, la clase del día de hoy es esa continuidad de lo que hicimos el día jueves y el día viernes en sus respectivos salones. Vamos a continuar hablando acerca de estas macromoléculas llamados ácidos nucleicos, ¿sí? Pero de manera más específica, el día de hoy vamos a conversar acerca de un proceso del ácido nucleico que es la replicación del ADN. ¿Estamos? Y para esto les comienzo repasando un poco lo que hicimos en la sesión anterior, ¿no? En la sesión anterior estábamos conversando sobre de dónde venía la información, ¿no? Hereditaria para la formación del ser humano o un ser vivo, ¿no? Y nosotros al final llegamos a concluir que esa información proviene a partir de unas moléculas que reciben el nombre del ADN, ¿no? Este ADN se va a organizar en un determinado momento de la célula formando cromosomas, pero sigue siendo ADN. Y dentro del ADN, los segmentos del ADN vienen a ser pues secuencias de ADN que reciben el nombre de los genes. Es en este ADN, es en los genes donde se encuentra la información para la formación de un ser vivo, de todos los seres vivos, desde un ser humano hasta una bacteria. ¿Estamos? Todas las características que tiene un ser vivo, esa información, ¿dónde está? En nuestros genes. Y estos genes nosotros lo hemos heredado. ¿De quiénes? ¿De quiénes hemos heredado esos genes? De nuestros padres. De nuestros padres, De profesor. nuestros padres, de nuestros padres. Entonces, en el ADN, en los genes, está entonces la información para las características de un ser vivo. Pero esas características, ¿cómo se expresan? ¿Cómo se expresan en el color del cabello, en la forma Los del cabello, rasgos en el físicos. color de la piel? ¿Cómo se expresa el ADN? ¿Ah? El ADN se expresa por medio de la formación de proteínas. Por medio de la formación de proteínas. Por lo tanto, la información que está contenida en el ADN tiene que llegar hasta los ribosomas para que los ribosomas sinteticen las proteínas, ¿no? Pero esta información desde ADN hasta proteínas, el ADN antes necesita ser copiado. Y es copiado por una molécula que recibe el nombre de ARN. Entonces, el proceso donde el ADN es copiado a ARN recibe el nombre de la transcripción. Y el proceso donde el ARN sintetiza proteínas recibe el nombre de la traducción. Este proceso yo te comenté que es un poco de agua. Este proceso, yo les comenté que es el dogma central de la biología molecular. Es el dogma central de la biología molecular. Pero a este proceso había también, producto ya de los descubrimientos, ¿no? Se había encontrado, por ejemplo, que la molécula de ADN tiene capacidad de que la misma molécula de ADN se puede duplicar, se puede replicar. Proceso que vamos a estudiar hoy día, que le dimos el nombre de la replicación del ADN, o lo vas a encontrar también en el texto como la duplicación del ADN. Que se haya descubierto la duplicación o replicación del ADN ha sido fundamental para entender el proceso de la reproducción de los seres vivos. Si no, es difícil comprender el proceso de cómo los seres vivos se reproducen. Como, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Un organismo o una célula, ¿no? Puede formar
2 células hijas. Como una célula que en su núcleo tiene su material genético, su ADN, puede formar 2 células hijas, donde las células hijas también tienen su ADN. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos este aspecto fundamental de la reproducción? Perdón. ¿Cómo entendemos ese proceso? Ese proceso lo entendemos gracias a la capacidad que tiene la molécula de ADN, a la capacidad que tiene la molécula de ADN de duplicarse, a la capacidad que tiene la molécula de ADN de duplicarse. De esta forma, el ADN de una célula, vamos a llamarle célula madre, el ADN de la célula madre va a pasar a las células hijas. Ahí está, pasa a las células hijas. Entonces, el proceso de la duplicación de ADN o replicación me ayuda a comprender este proceso. Por eso fue fundamental su descubrimiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Y en estas primeras diapositivas, para centrarnos mejor, de manera muy sucinta, voy a pasar un poco la historia, ¿no? O sea, todo lo que ya conocemos, lo que te comenté en la clase pasada, estamos ya en la capacidad, cada uno de nosotros, si queremos conocer todo nuestro genoma de nuestra célula, de una célula nuestra, queremos conocer todo su genoma, todos los genes que tenemos, y si por ahí hay un gen que me puede causar o tener tendencia a alguna enfermedad, eso ya yo lo puedo conocer. Tengo que hacer mi mapa genómico, ¿no? Obvio, pues el costo de un mapa genómico es todavía pues inmenso, es difícil, de repente para un humano común y corriente, de repente un multimillonario, ¿no? Sí lo puede hacer, pero que ya se puede hacer ese proceso, ¿sí o no? Ya podemos, si encontramos, por ejemplo, que en nuestro genoma, identificamos que en nuestro genoma un gen defectuoso y que este gen más adelante me va a tener una tendencia a expresarse y generar un cáncer o una enfermedad, entonces yo ya puedo, por medio del mapa genómico, saber si yo tengo este gen. Y no solo eso, sino cortar ese pedazo del gen y reemplazar este gen defectuoso por un gen no defectuoso. Mira lo que ya podemos hacer. ¿Sí? Y en las películas, tú has visto, por ejemplo, algunas películas futuristas, ¿no? Donde las personas se pueden clonar, ¿no? La clonación de personas. Eso también, mira, ya hemos llegado a clonar, pues, mamíferos. No ser humano, al menos eso no ha salido porque no es ético, no es bioético todavía, pero hemos clonado ya animales. O sea, todo lo que hemos avanzado en estos últimos, prácticamente, en este último ciclo ha sido muy, muy acelerado. Tan acelerado que, como yo te comentaba, la ciencia ha avanzado más de las decisiones o aspectos éticos en torno a la ciencia, como te comentaba también, ¿no? Si yo ya conozco el mapa genético de un niño que todavía no nace, y yo sé que este niño va a tener alguna enfermedad que, no sé, lo va a matar a los 20 años, 15 años, la capacidad de poder interrumpir el embarazo, por ejemplo, ¿no? Pues son aspectos ya legales y aspectos éticos que todavía no hemos avanzado de repente, así como la ciencia de repente lo ha hecho, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poquito este tema de la historia, cómo ha sido todo esto, mira. Y vamos al año de 1842, mira. Estamos hablando menos de 2 siglos, ¿ah? Menos de 2 siglos, o sea, menos de 2 siglos, prácticamente siglo y medio, 150 años atrás, ¿no? Recién un botánico encuentra dentro de células vegetales unos cuerpos que los llamó cromosomas, ¿sí? Ese botánico no sabía que ese cromosoma estaba formado ¿por qué? Por ADN. Y no sabía que en ese ADN estaban los genes, ¿no? Simplemente él identificó unos cuerpos que le llamó cromosoma. Cromo es color, soma es cuerpo. Cuerpos que se colorean en el núcleo.
El ADN fue por primera vez aislado por el biólogo llamado Friedrich Mechner en el año de 1869. O sea, recién en el 69, o sea, casi 26 años después de encontrar los cromosomas, recién fueron aislado esta molécula llamado ADN. A inicios del siglo, en 1901, ¿sí? Siglo XX, Sutton y Boveri recién proponen la teoría cromosómica, el cual postula que los factores responsables de la herencia son los genes, y esos genes se encuentran en los cromosomas. Y todo esto se da también gracias al trabajo de ¿quién? De Mendel, que en biología tú lo comentaste. Y Mendel, básicamente, sus propuestas son de 1860. O sea, mira cómo todo lo que yo te explico se ha ido formando en la historia. No es que en un momento dado se descubrió, ya todo se descubrió, no. Todo es un proceso. En el 30, o sea, 1930, ¿no? En 1928 el mundo sufrió algo similar pues al tema de la pandemia, con un tema económico, que es la gran crisis, ¿no? La depresión de la bolsa, ¿no? En el 28 en Estados Unidos, que afectó a todo el mundo, ¿no? En el 30 se da la conformación de la teoría cromosómica, de la herencia, de la mano del geneticista Thomas Hunt Morgan, ¿no? Que se demuestra recién en el 1930, que los cromosomas son portadores de los genes, ¿no? Para muchos este es el año de repente donde sus abuelos, ¿no? De repente estaban vivos todavía, ¿no? Sus abuelos, ¿no? Sus abuelos. Luego de los aportes de Griffin, en el 28, los hallazgos de Avery en el 44 y los experimentos de Hershey-Chase en el 52, se logró determinar que el ADN es la molécula responsable de la herencia. O sea, desde que fue aislado, mira, en el siglo XIX, recién en el siglo XX, se demuestra que el ADN es la molécula de la herencia. Ahí está. Pero no sabía cómo el ADN hacía para duplicarse. No sabían cómo el ADN de una célula madre podía pasar a 2 células hijas, ¿no? Eso no se sabía. Eso sale a la luz todavía en el 53, cuando yo te comenté pues el tema de la doble hélice de Watson y Crick, ¿no? En el 55 se dan las bases para descifrar lo último que vimos en la clase pasada. ¿Te acuerdas esta tablita que vimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profesor. Sí, profesor. Era la tabla del código genético, donde se encuentra una asociación entre un triplete es 3, triplete de nucleótidos del ARN con la codificación de un determinado aminoácido. Cada triplete del del ARN, llamado codón, se relaciona con la codificación de un aminoácido. Así el triplete uracilo determina la codificación del aminoácido fenilalanina. El triplete uracilo-guanina del aminoácido leucina. Los tripletes, citosina, uracilo, citosina, uracilo, citosina, citosina, uracilo, adenina, citosina, uracilo, guanina, los 4 tripletes codifican para el aminoácido leucina. Esta relación entre los codones y los 20 aminoácidos que yo te he enseñado en proteínas es pues un descubrimiento importantísimo llamado pues el código genético. El código genético. Esta relación entre codones y aminoácidos. Y los codones, que es ARN, ¿de dónde viene? De los genes, del ADN. ¿Sí? Sí. Eso se da, mira, todavía en 1961. O sea, mira cómo todo lo que de repente hemos podido explicar tiene todo un proceso histórico, ¿no?
En el 86, ¿no? Está 86, yo estaba todavía, creo que estaba entrando a primero de secundaria, en 1986, ¿no? Se descubre la técnica llamada PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, la técnica llamada PCR, en el 86. Yo me enteré todavía cuando estaba en la universidad, en el 96, o sea, 10 años después, en el 96, recién me entero de esta técnica, ¿no? Antes para mí yo pasaba desapercibido, ¿no? Pero esta técnica ha tomado más renombre en el contexto de la pandemia, porque las pruebas moleculares para el COVID-19 tienen como base esta técnica, la reacción en cadena de la polimerasa, llamada PCR. Esto es diferente a una prueba de laboratorio que de repente alguno de ustedes ha escuchado, que es la proteína C reactiva, que es para ver procesos inflamatorios. Es totalmente diferente. Esta es una prueba molecular. Esta es una prueba molecular. En el 97, yo me acuerdo este año ya estaba en la universidad, en el 97, el Instituto Rosalind de Gran Bretaña, ¿no? Da a conocer ya la clonación de la oveja Dolly, ¿sí o no? Un hecho que salió pues en las principales revistas del mundo, ¿no? Sobre ya este hecho que motivó de aquí para adelante muchas películas sobre el tema de la clonación. Muchas películas sobre la clonación, ¿no? Que tú vas a ver, son a partir de este año, ¿no? De este año, ya este tema de cómo la ciencia se lleva a Hollywood, ¿no? Es un aspecto así, siempre va de la mano, ¿no? Entonces, mira, ya se puede clonar un ser vivo, ¿no? Se puede clonar un ser vivo. Entonces, acá está el proceso, explicado el proceso de clonación. Yo no voy a explicar mucho este proceso de clonación, solo algunos detalles para que me puedan comprender, a ver si me siguen, miren, ¿sí? A ver si me siguen en este proceso. A ver. Por acá tengo una oveja. Acá está. Una oveja finlandesa donante. ¿Qué cosa va a donar esta oveja? Va a donar una célula de la glándula mamaria. Una célula de la glándula mamaria. Como todas las células de los seres vivos, están formados en su núcleo por una cantidad de cromosomas llamado 2N. ¿Por qué 2N? Porque un juego es paterno y el otro juego es materno, 2N, ¿no? Como nosotros tenemos 46 cromosomas, 2N también, 23 paternos y 23 maternos, 23 más 23, 46. ¿Se me entendió allí? ¿Se me entendió? Sí, profesor. Entonces, Sí, profesor. la célula oveja dorset dona su célula mamaria y en el núcleo de la célula mamaria está su juego de cromosomas, ¿no? 2N, ¿no? No sé si pueden googlear por ahí e investigar cuántos cromosomas tiene una oveja. A ver si me pasan el dato, si también es 46 o es mayor. Entonces, ¿qué se hace esta célula? Mayor, profesor, como 56, algo así. Ya 56 sale, 50. Entonces, mira, las ovejas tienen 56 cromosomas, ¿no? O sea, 28 paternos, 28 maternos, ¿no? 56 cromosomas. Entonces, a esta célula mamaria... Profesor, son 24, son 54, perdón, 54 nada más. Ya, si es 54, entonces 27, 27, ¿sí? No nos complicamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace a esta célula mamaria? Se le quita todo el citoplasma y nos quedamos solo con el núcleo. ¿Y qué cosa tiene el núcleo? En el núcleo está el material genético. En este núcleo están los cromosomas. Y si están los cromosomas, acá está la información genética ¿de qué? De la oveja. ¿Estamos? Ya. Luego, se usa otra oveja, mira. Una oveja de cara negra escocesa. Y a esta oveja se le saca, ¿qué cosa? Un óvulo. Un óvulo se le saca. ¿Sí? Este óvulo que se saca tiene solo un juego de cromosomas. Es como el espermatozoide, tiene un solo juego de cromosomas y el óvulo de la mujer un solo juego de cromosomas. Por eso cuando el espermatozoide y óvulo se juntan, hacen dos juegos de cromosomas, hacen 2N. Entonces, el óvulo tiene un solo juego de cromosomas. En este caso sería 27, ya que el juego completo es 50 y 54. ¿No? ¿Qué se hace con este óvulo? Se le quita el núcleo. Al óvulo se le quitó el núcleo, mira. ¿Dónde están los cromosomas? ¿No? De esta oveja negra. Y ahora tengo un óvulo sin núcleo.
enucleado. Y a ese óvulo que no tiene núcleo, ¿qué cosa le agrego? El otro núcleo, donde estaban De la los célula cromosomas, mamaria. ¿no? De la primera De la oveja. célula mamaria, sí. Ajá, ahí está. Ahora tengo un óvulo con 2 juegos de cromosomas. Y ese óvulo lo voy a implantar en una tercera oveja, que le llamo madre sustituta. Este óvulo con 2 juegos de cromosomas se va a desarrollar, cigoto, embrión, feto, hasta el nacimiento de ¿qué? De Dolly. Acaba la pregunta. ¿Quién es la madre de Dolly? La finlandesa. La Dolly. finlandesa. La finlandesa, profesor. Finlandesa, profesor. ¿Quedó claro? ¿No? ¿Quién es la Sí, madre de Dolly? ¿No? sí, y se ¿Y parece dónde- bastante. ¿Y dónde es esta fase de madre es quien cría? Digo, no, claro, o sea, la madre genética de Dolly es la que donó la célula mamaria, porque en la célula mamaria están los cromosomas, está que los genes, acá están los genes, ¿sí o no? Sí, acá están los genes, ¿sí? Entonces, este proceso que parece muy sencillo, fue muy complejo. Dolly no es el experimento 1. Antes de Dolly hubo, ¿cuántos experimentos habrán hecho? Y aparte de Dolly se clonó renacuajos, ¿no? O sea, pero el clonar a un mamífero ya es esa posibilidad. Mira, si ya clonamos a un mamífero y nosotros somos mamíferos, entonces se puede clonar un ser humano. Potencialmente sí, pero hay aspectos éticos que prohíben hacer eso. Y por último, esta es una técnica, una de las últimas ya descubiertas, ¿no? Todavía siguen estudios. Dice Manuel, ¿tenías una consulta antes de seguir avanzando? Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Profesor, una consulta. ¿Hoy día va a haber práctica, alguna cosa de eso, No, profesor? hoy día solo tenemos sesión de clase aproximadamente de 1 hora promedio. Ah, ya, profesor, sino que tengo acá, estoy en emergencia con mi... Ya, perfecto, sí. Gracias, profesor, gracias. Ya. Como te comentaba, esta técnica llamada CRISPR-Cas9, le dicen este es bueno, hace 5 años le decían este es el Netflix de la genética. Bueno, ahora ya no sé decirle Netflix de la genética porque ahora hay tantas plataformas digitales que ya me quedo chico sin mencionar. Así como tú quieres ver cualquier película y tú seleccionas qué película quieres ver, ¿no? Esta no me gusta, esta quiero verla de nuevo, ¿no? Ya. Las plataformas digitales te permiten hacer eso, ya no estás pegado a tu televisor esperando la programación, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? Eso es parte de todos estos cambios, ¿no? Que se han dado en las sociedades, ¿no? Esta técnica permite hacer eso, permite sacar un gen, modificar ese gen, ¿no? Pegar otro gen en ese segmento donde ha sacado ese gen, ¿no? Es una técnica de editar genes, ¿no? De evitar edición de genes, ¿cierto? Entonces, esto abre pues a todo, ¿eh? En salud, en medicina, en biotecnología, su papel que puede tener en la agricultura, ¿no? En la industria, esto abre pues un proceso, un abanico de posibilidades para el desarrollo de la ciencia y de la humanidad terrible, ¿no? Pero como siempre yo les comento, el problema está cuando la ciencia o la tecnología no está al alcance de todos, ¿no? Ahí está el problema cuando está, lamentablemente, la salud entra en una situación como cualquier servicio, ¿no? En otras palabras, la salud entra a una condición también de la mercantilización. Se mercantiliza la salud, ¿no? Y aquí ya viene pues un gran problema y eso creo que ustedes lo han visto, no es un tema que yo te diga, o sea, no es un tema, el profesor me dice, el profesor no. No, ustedes lo han visto en la pandemia, ¿no? Ustedes lo han visto en la pandemia. La pandemia no ha sido igual con todos, o sea, ¿tú te crees eso que dicen que no, la pandemia nos ha afectado a todos?
por igual, ¿no? Que todos perdieron su trabajo por igual. Todos tuvieron la capacidad de quedarse en su casa un mes, 2 semanas, 3 semanas, ¿sí o no? ¿No? Todos se enfermaron igual, ¿no? Cuando se enfermaron, todos recibieron los medicamentos, ¿no? O las atenciones iguales, ¿no? ¿Sí o no? La pandemia ha desnudado esa situación de la mercantilización de la salud, ¿no? Ese es un gran problema cuando todavía la ciencia está supeditado lamentablemente todavía a estos intereses más económicos. Pero que hay posibilidades, hay enormes posibilidades con esta técnica. Bien. Todo eso, mira, que te he explicado, todo este avance que hemos tenido, para que nos dé un marco general del avance, pues, de estas moléculas, de los ácidos nucleicos, y de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el proceso de la replicación o duplicación del ADN. Bien. Esta capacidad, como yo te comentaba, que tiene una célula madre de formar 2 células hijas, ¿no? Y que cada célula hija tenga su material genético, ¿no? Es entendido y comprendido gracias a la capacidad que tiene la molécula de ADN de duplicarse, ¿no? Si el ADN no pudiese duplicarse, este proceso tampoco se podría dar. Y si no hay duplicación de células, no hay reproducción de células, entonces estamos poniendo un corte a la vida, ¿no? Un corte a la reproducción. Y si no hay reproducción, no hay individuos, no hay variabilidad de las especies nos extinguimos, ¿no? Y la vida en la Tierra está destinada, pues, al menos desaparecer como la conocemos. Entonces, todo esto se conoce gracias, ¿no? a el modelo de doble hélice. El modelo de doble hélice permite comprender, mira acá, voy a ir siempre de lo general a lo particular, mira. Este modelo de doble hélice permite comprender cómo la doble hélice, la clase de ayer, del sábado, perdón, del viernes y del jueves, cómo la doble hélice, que estaba formado por ¿cuántas cadenas de ADN? ¿Una cadena o 2 cadenas? 2 cadenas. 2 cadenas. Estaba formado por 2 cadenas, mira, como la doble hélice, estaba formada por 2 cadenas, ¿no? Mediante un proceso, mira, un proceso que te voy a explicar, van a formar, mira acá, mediante un proceso de estas 2 cadenas, ¿cuántas cadenas se van a obtener? 4. 4 cadenas. Este proceso donde de 2 cadenas de ADN se obtienen 4 cadenas de ADN, ¿no? O sea, se forman nuevas cadenas. Ese proceso lo explicamos por el proceso llamado replicación o duplicación, ¿no? Gracias a esto se da lo que yo te comenté. Por ejemplo, la célula madre, acá está, una célula madre con su núcleo, ¿sí? Ahí está. ¿Qué cosa está en su núcleo? Su información genética, contenida en una molécula llamada ADN. Ahí está. Entonces, ¿cómo esta célula madre, ¿no?, puede formar células hijas? ¿Cómo esta célula madre va a formar células hijas, ¿no? Este ADN de la célula madre, que estaba aquí, ¿cómo va a pasar a las células hijas? ¿A qué célula hija va a pasar? No hay problema, porque el ADN de 2 cadenas se va a formar, ¿qué cosa? 4 cadenas, se va a duplicar. Por lo tanto, como yo tengo 4 cadenas, 2 cadenas, que es el ADN, pasa a una célula hija, y las otras 2 pasan a la otra célula hija. Ya está, no pasó nada. ¿Sí o no? Explicar esto es entender la duplicación o replicación del ADN. Cuando el ADN, este proceso de duplicación no se da, la célula no puede dividirse. O sea, la madre no puede formar hijas, las hijas no pueden convertirse en madre y formar otras hijas, no. Se interrumpe todo. Se interrumpe todo. O viceversa. Cuando este proceso no se controla y se da
repetidamente, y de unas células se pueden formar muchas células, ¿no? Y entramos a otro proceso también, porque este proceso debe regularse. Si esto no se regula, ¿qué entramos? A un proceso donde comienzan a formarse células inmaduras, un cáncer, donde comienzan a aparecer nuevas células inmaduras que no tienen control sobre su duplicación, ¿no? Aparece pues es un cáncer, ¿sí? Puede ser benigno, puede ser maligno, ¿sí? Entonces, este es el proceso que estamos ya abordando en esta clase, ¿no? Entonces, ¿cómo se codifica la información genética? Bueno, conocemos que la estructura doble del ADN, ¿no? Fue descubierto en el 53, ¿no? Y esto sentó las bases de lo que predijo la replicación del material genético, ¿no? Como yo te comentaba. Lo voy a hacer rápido esto. Para explicarte la duplicación, tengo que volverte a recordar la estructura del ADN, por más que lo hice el día jueves y el día viernes. Y por más que te dejé que hagas un diario de aprendizaje para que puedas recordar lo que hablamos del ADN, del ARN, ¿no? Entonces, de todas maneras, vuelvo a decirte, ¿no? El ADN son dos cadenas. Es una molécula de dos cadenas, ¿sí o no? Dos cadenas que tienen un sentido antiparalelo. ¿Te acuerdas que te comenté del sentido antiparalelo? ¿No? Dos moléculas. Esta que está de rojito, por ejemplo. Esta que está en azul, ahí está. Dos cadenas en sentido antiparalelo, ¿no? Donde una cadena va creciendo desde el extremo 5 del nucleótido hasta el extremo 3 del último nucleótido, ¿no? Como decirlo así, del extremo 5 de su primer nucleótido hasta el extremo 3 de su último nucleótido, en esta dirección, ¿no? ¿Por qué digo extremo 5, extremo 3? Porque son los extremos no te olvides que el ADN está formado por nucleótidos y el nucleótido, ¿no?, tiene un azúcar, que es una pentosa. Y esta pentosa tiene su carbono 5 y su carbono 3. Ahí está. En el extremo 5 es el extremo 5 del carbono que se une al fosfato, y el extremo 3 es el extremo 3 del carbono que está listo para unirse al otro fosfato. ¿Sí? Entonces, por eso crece del extremo 5 al extremo 3. Y la otra cadena va en sentido diferente. Por eso te dije antiparalelo. Va del extremo 5 también al extremo 3, pero en otro sentido. Nosotros en la clase comentamos de arriba hacia abajo o descendente ascendente. Son antiparalelas. ¿Qué más vimos? Que las dos cadenas se complementaban, estaban unidas. Que la base timina se unía ¿con qué base? Adenina, profesor. Adenina. Y la base citosina ¿con qué base? Con guanina. Guanina. Con guanina. Eso era un principio de complementariedad, la complementariedad. Pero así no era la estructura del ADN. Todo esto estaba formando una escalera tipo caracol, una doble hélice. Era más o menos como estaba acá, ¿sí? Así era la doble hélice, ¿no? Con dos cadenas de nucleótidos. Dos cadenas de nucleótidos. Entonces, en ese ADN, en los segmentos de ese ADN estaban los genes, ¿no?, que portaban la información para formar una proteína. ¿Sí? Esto es un poco lo que nosotros vimos ya el jueves y el viernes, ¿sí? Y esto de nuevo, mira, es lo que yo te comentaba, es la estructura del ADN. Pero como te he dicho que yo voy a tratar de hacerlo de lo más sencillito, ¿sí? Quiero que observes acá, mira, esta cadena. Berrocal tiene termómetro. Observa esta cadenita, por favor. ¿Está? Berrocal, usted. Un ratito, cuidado con su audio, por favor, chicos. Hay un audio que está se ha prendido. Voy a silenciar un ratito. Ya está.
A ver. Observa esta cadena de acá. Mira. Ahí está. Dice ADN padre, dice. DNA, ADN o DNA padre. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Está formada, esto de que está acá es esto, mira. Es esto. Esto es eso. Esto es eso, que no te confunda. ¿Sí? Sí, profe, sí, es eso, mira. Si acá está el extremo 5, entonces acá arriba estará el extremo 5. Y abajo estará el extremo 3. Como la otra cadena es antiparalela, entonces acá abajo estará el extremo 5 y arriba estará el extremo 3. Pues antiparalela. Ahí está. ¿Sí? Profesor, disculpe, ¿los valores siempre es 5, 3? Claro. Siempre. Ay, Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Lo voy a tratar de esquematizar acá. ¿Por qué siempre? ¿Por qué? No se olviden que el nucleótido tiene un azúcar. Ese azúcar es la pentosa. La pentosa, ¿cuántos carbonos tiene? 5, ¿no? claro. Entonces, en un extremo tiene el carbono 1, en otro de sus extremos tiene el carbono 2, en otro de sus extremos tiene el carbono 3, en otro de sus extremos tiene el carbono 4 y en otro tiene el carbono 5. Esa es la pentosa. Entonces, ¿por qué siempre 5,3? Porque los enlaces de fosfato para unir los nucleótidos se dan del extremo 5 de un carbono al extremo 3, pero de otro carbono. Por eso yo digo, siempre crece de extremo 5 a extremo 3. Siempre crece de extremo 5 a extremo 3. Sigue las flechas. ¿Sí? Ahí está. Y esto también funciona para el ARN. El ARN también te dije crece de extremo 5 a extremo 3. También funciona para ARN. ¿Sí? Entonces, regreso. Acá está, mira, este es el ADN. Ahí está. Acá está explicado todo, chicos. Acá está toda la clase. Todos los 20 minutos que voy a hacer a continuación, aquí está. Sin muchos nombres. Porque a veces cuando yo pongo muchos nombres, ahí es donde se complejiza. Pero es necesario que tú lo conozcas, ¿no? Esto de repente es una introducción muy básica, muy sencilla. Si quieres explicarle, pues, no sé, a tu hermanito, al hermanito, ¿no? Hay a alguien que está viendo sobre ADN, ¿no? Pero tú necesitas conocer más información, porque esa información te va a servir para comprender también aspectos de farmacología, aspectos de microbiología, ¿no? Que vas a desarrollar más adelante. Entonces, vamos con lo sencillo, siempre con lo básico. Acá está, mira, acá está tu ADN. Entonces, para que este ADN que tiene 2 cadenas forme 4 cadenas, de 2 cadenas forme 4, duplicación o replicación, lo primero que tiene que pasar es que el ADN tiene que abrirse. Se tiene que abrir. Si no se abre, no se puede hacer nada. Si no abro este ADN, no se puede. Cuando tú quieres reparar algo, tienes que abrirlo. Lo mismo, tienes que abrirlo. ¿Sí o no? ¿No? Tu profesor tuvieron que sacarle la vesícula. ¿Qué le hicieron? Magia. A ver, esa vesícula desaparece. No. Tienen que abrirte, ¿sí o no? Bueno, ahora ya no es por la paroscopía, lo hacen eso, pero igual tienen que abrir, tienen que entrar, lo mismo. Si yo quiero duplicar el ADN, tengo que abrir la cadena. ¿Eso qué cosa quiere decir? Separar las cadenas. Mira, se separan las cadenas. Se tienen que separar las 2 cadenas. Las 2 que estaban unidas, adenina con timina, guanina con citosina, adenina con timina, guanina con citosina, estaban unidas, se tienen que separar. Y luego que se han separado, ahora sí, en base a este principio de complementariedad, se comienzan a agregar nucleótidos complementarios a cada una de las cadenas. Por ejemplo, mira, acá se separó, por lo tanto acá tengo una cadena. ¿Ya? Yo le llamo, a ver, acá tengo una cadena. ¿Ya? De las 2 cadenas, esta es una cadena. Esta es una cadena madre. Por acá tengo otra cadena también, profesor. La que se separó, otra cadena madre. Cadena madre o cadena parental. Parental. Acá tengo otra cadena.
Dos cadenas, ¿no? Ya separadas. Pero ahora que se han separado, a cada una de las cadenas se le comienza a agregar los nucleótidos. Por ejemplo, a la cadena que quedó con adenina, ¿qué nucleótido le van a agregar? Timina. Timina. Y a la que quedó con timina, ¿qué nucleótido? Adenina. 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 A la cadena que quedó con citosina, ¿qué nucleótido? Guanina. Guanina. Y a la que quedó con guanina. Citosina. Citosina. Y si así tú sigues con esa lógica, ¿qué vas a tener? Vas a tener, mira, que de esta cadena madre ya se formó ahora a su costado la cadena hija. Y de la otra cadena madre, a su costado se formó la otra cadena hija. Por lo tanto, ahora, de esta cadena inicial, que tenía 2 cadenas de ADN, ahora, ¿cuántas cadenas tengo? 4 cadenas. Cuatro cadenas. ¿Qué pasó? Si tenía 2 cadenas, ahora tengo 4, ¿cómo se llama eso? Duplicación. Duplicación. Duplicación o replicación, si quieres también llamarlo. Eso es todo. Eso es todo la duplicación o replicación del ADN. Entonces, profesor, se agregaría los nucleótidos para que puedan formar 4 cadenas. Claro, se tiene que agregar los nucleótidos porque esto no sale de la nada. En el núcleo de la célula está toda la maquinaria para hacer esto. Como cuando vas a preparar algo, no sé, hoy día qué va a cocinar hoy día, o la mamá que va a cocinar, ¿no? Ya, no sé, arroz con pollo. ¿Qué necesita? Arroz, necesita pollo, necesita pues las cremas, ¿no? Ahí está. O sea, todos los ingredientes para preparar eso, ¿dónde están? En el núcleo de la célula. Y como dijo una de sus compañeras, creo que ayer, profesor, y acá participarán enzimas. Claro, si no hay enzimas aquí, no hay nada. Las enzimas son fundamentales en las reacciones metabólicas. Acá participan muchas enzimas. Las enzimas acá dirigen todo. Son las que... es el cocinero. Las enzimas es el cocinero. Es quien toca la orquesta, como quien dice. ¿Sí? Ahí está. Pero esto es la base. ¿Se ha entendido esto de la duplicación? Entonces ya, bueno, ya lo entendiste. Solo que hay que dar, pues, algunos detalles, ¿no? Hay que dar algunos detalles, ¿sí? A ver. Entonces, chicos, la replicación del ADN, ¿qué cosa permite? La reproducción celular. No podemos comprender la reproducción celular sin la replicación del material genético del ADN. Y este proceso es realizado por enzimas, como te comentaba. Tiene sus fases, ¿no? Hay una fase que es el inicio. Hay otra fase que es la elongación, ¿no? Y presenta 3 características. Es semiconservativa, semidiscontinua y bidireccional. Esas son las 3 características de la replicación. Entonces, para culminar con esta sesión, simplemente tengo que explicarte el inicio, elongación y las características. Nada más. ¿Sí? Vamos a hacerlo. ¿Sí? No olvidemos, ¿no?, que la reproducción celular empieza con la replicación del ADN. Tu profesor de biología te explicó, te sustentó importancia, todo, cuando habló acerca de la división celular. Interfase, sí. Sea esta la mitosis o la meiosis. Habló como una célula madre prepara sus 2 juegos de cromosomas en sus células hijas, ¿no? Y te habló pues de sus etapas, ¿no? La profase, metafase, anafase, fase. ¿Me acuerdas? ¿Sí o no? Seguro hicieron de repente también un laboratorio, no sé, virtual, ¿no? En esa época tú has llevado biología en el segundo semestre del 2021, ¿no? ¿Sí o no? Todavía pues en todo 100% virtual, ¿no? Pero te explicó todo este proceso, ¿no? Pero seguro también te comentó que antes de la división hay una preparación de la célula. Hay una etapa donde la célula se tiene que preparar para dividirse.
hay un periodo en la interfase que se le llama la fase S. En la fase S es la fase que se da la duplicación del ADN. La célula ha duplicado su ADN. ¿Para qué ha duplicado su ADN? Para luego, ¿qué cosa? Dividirse. Entonces, la reproducción empieza con la replicación del ADN. ¿Sí? Si el ADN no se duplica, la célula no se divide. Todo esto está controlado acá por enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Proteínas. Y la información para formar proteínas, ¿dónde está? En el ADN. Entonces, si yo en mi ADN tengo una información de una proteína, perdón, de un gen, que va a producir una proteína, que va a generar que este proceso se altere y me genere un cáncer, mira, yo lo puedo identificar. ¿Sí? Yo ya lo puedo, ya se han identificado, mejor dicho. Se han identificado, ya hay el mapa genético. Ya está la lista de todas estas enfermedades genéticas. Lo único que hay que saber es, bueno, quiénes las portan, quiénes las tienen. ¿Sí? Y eso se puede saber en un mapa genético. Ahí está. Si tienes por ahí, no sé, un par de millones de dólares que te sobre, puedes hacerte tu mapa genético. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos con las fases. Ahí está. Como te comenté, dos fases. Inicio y elongación. Dos fases, ¿ah? Acuérdate de esto que he hecho acá. Dos fases. Inicio, elongación. Inicio, elongación. Dos fases. Ya. Inicio. No. Yo te dije que el ADN son dos cadenas. De nuevo, profe, lo mismo, ¿no? El ADN dos cadenas. Ya. Una cadena, profesor, ahí está. Y la otra cadena en otro color, profe. Ya. Dos cadenas. El ADN, todo el ADN de tu célula son dos cadenas. Ahí está, ya, profe. Vamos a ver. Voy a asumir que este es todo el ADN de mi célula. De una célula. Todo su ADN, ¿no? Acá está de la célula. ¿Dónde está? Ahí está la célula. Ahí está su núcleo. Ya. De este núcleo yo he sacado todo el ADN. Y acá está. Profesor, si el que está en rojo es el extremo 5, entonces por el otro lado, ¿qué extremo será? 3. 3, por En favor. el azul, por acá yo pongo extremo 5, el otro extremo, ¿qué será? 3. 3. Perfecto, ya está. Ya, entonces mi pregunta es, profesor, ya sé que esta cadena se va a duplicar, pero ¿dónde comienza? ¿Dónde se inicia, profe, no? Ahí está. Son las enzimas las que van a decidir dónde comienza, ¿no? Y no es que comience, vamos a decir así, por el norte y termine por el sur, o comience por el sur, termine por el norte. No, no que comienza a la derecha y acaba a la izquierda, comienza a la izquierda, acá no. Así no es. Comienza todo a la vez. Todo a la vez. ¿Sí? Las enzimas comienzan a reconocer puntos, ¿no? Para la duplicación. Y en esos puntos se forman unos abombamientos del ADN. Esos abombamientos se le llaman las burbujas de replicación. Y en esas burbujas de replicación que se forma, se está dando ¿qué cosa? La duplicación de ese pedazo de ADN. En la otra burbuja, la duplicación de ese pedazo de ADN. En la otra burbuja, la duplicación de ese pedazo de ADN. En la otra burbuja, la duplicación de ese pedazo de ADN. En la otra burbuja, la duplicación de ese pedazo de ADN. En la otra, y así, mira. Entonces, al final, cuando las burbujas se juntan, ¿qué cosa tengo? Que todo el ADN sea ¿qué? ¿Se ha juntado? duplicado. Que todo se ha duplicado. Que todo se ha duplicado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ese es un poco lo que dice acá, ¿no? El origen de la replicación es una porción de ADN que contiene una secuencia característica de bases. Este segmento es reconocido por las enzimas, ¿no?
Ahí está lo que yo te comentaba, ¿no? En células eucariotas, ¿no? Ahí está. En todo el ADN, ¿no? Acá disculpa que en el esquema no ha salido, lamentablemente acá no ha salido. Ese es extremo 5, por lo tanto este es extremo 3. Y acá sería el extremo 3, ¿no? No. En el esquema no ha salido eso. Extremo 3. Oye, ¿qué pasó con la física? No. Ahí está. Perfecto. ¿Y cómo se va formando las burbujas de replicación? Esto es lo que yo dije, que se forman las burbujas. Mira, cómo el ADN se abre. Mira, el ADN, un segmento de ADN se abre. ¿Eso cómo le llaman? Burbuja de replicación. Se forman todas las burbujas de replicación. Ahí está. Y luego la duplicación se da en los extremos de la burbuja. Y esos extremos de las burbujas se le llama horquilla de replicación. De esa manera, mira, los extremos se comienzan, mira cómo estos extremos al final comienzan a juntarse. Los extremos comienzan a juntarse, por eso al final se duplica todo el ADN. Al final todo el ADN se va a duplicar. ¿Sí? Entonces, todo lo que pasa en una burbuja y en una horquilla es lo mismo en todo el ADN. Por eso yo no te voy a explicar la duplicación de todo el ADN. Te imaginas todo tu ADN, son 46 cromosomas, no te pases, ¿no? Solo te voy a explicar lo que pasa en una burbujita, en una horquilla. Y eso pasa en todo el ADN. Ya está. Sin embargo, el inicio de esta separación no comienza al inicio o al final de la molécula de ADN. Se da en orígenes de replicación, que crea un abombamiento en el ADN de doble hélice. Estos abombamientos son llamados burbujas de replicación y representan los sitios de síntesis de ADN, ¿no? Lo que yo te comentaba. Cuando la burbuja de replicación se abre, la síntesis de ADN comienza la replicación en ambas direcciones, alejándose del origen. Ambas regiones móviles de síntesis de ADN reciben el nombre de tenedores u horquillas de replicación. Las dos enzimas que tienen un papel importante en esta fase de inicio es la topoisomerasa y la helicasa. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Mira, este es el ADN. Mira. Ya estoy detallando. He pasado ya a un nivel de detalle. Acá está la doble hélice. Mira, doble hélice. Acá están las dos cadenas de ADN. Ahí están. Dos cadenas de ADN. ¿Sí? Estas dos cadenas de ADN. ¿Sí? Entonces, se forma la burbuja, ¿no? Pero para formar la burbuja, las cadenas tienen que separarse, ¿no? Estas dos cadenas están unidas, tienen que separarse. Entonces, ahí participan dos enzimas, ¿sí? Una es la topoisomerasa y la otra es la helicasa. El ADN está enrollado, chicos. Es como un alambre que está enrollado, ¿sí? Cuando tú tienes un alambre que está bien enrollado y lo quieres desenrollar, ¿qué sucede? Cuando has tenido un alambre así que ha estado bien enrolladito, y tú quieres desenrollarlo, ¿qué pasa cuando lo estás desenrollando? ¿El alambre trata de volver a como estaba? ¿Sí o no? Sí. Ya, lo mismo pasa con la cadena del ADN, ¿no? Cuando quiere abrirse, este ADN no quiere. Entonces, por lo tanto, la enzima topoisomerasa, ¿qué cosa hace? Disminuye esa tensión que tiene la cadena para que esta cadena pueda desenrollarse y no vuelva a ¿qué? No vuelve a enrollarse. Es como cuando, no sé, tienes una cartulina, no sé si han visto, tienen una cartulina y está redondita la cartulina, ¿no? La cartulina está redondita, ¿sí o no? Sí, ahí está.
Y ahora la quieren estirar. Solita no estira, mira. No, vuelve a su lugar, haz como Claro, estaba. vuelve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle una fuerza para que se estire, ¿sí o no? La topoisomerasa hace eso. ¿No? Trata que las cadenas... Hace que se replique una y otra vez. No, todavía no. La palabra no es replique. Hace que la cadena que está enrollada comience a ¿qué? A desenrollarse, ¿sí o no? Porque yo tengo que abrir las cadenas. Y para abrir la cadena primero tengo que desenrollarla, ¿sí o no? Ajá. Ahí está. Y luego la otra enzima, helicasa, luego la otra enzima helicasa, ¿qué cosa va a hacer? La helicasa Rompe los puentes de claro, hidrógeno. rompe los enlaces puentes de hidrógeno de las dos cadenas, por lo tanto, la cadena ¿la qué? La separa. Separa las cadenas. Estas cadenas que estaban juntas, ahora se separan. Estaban juntas, ahora se separan. He tenido que cortar mi receta, bien. Ahí está. ¿Sí? Ahora se separan. Eso hace la helicasa. Ahora, todo esto que yo te he comentado, se está dando en la burbuja, en la horquilla de replicación, de la burbuja en el extremo de la burbuja. ¿Sí o no? Todo esto que se está dando ahí. Esta fase se llama fase inicio, la fase de inicio se llama. ¿Sí? Vamos ahora a la fase de elongación. Mira, ya estamos acabando ya. Vamos a la fase de elongación, solo que me estoy reiterando muchas cosas, pero vamos a la fase de elongación. ¿Sí? A ver, acá ya tengo la cadena, mira, observa por favor. Acá ya tengo la cadena que estaba así, ¿no? Pero ya se ha separado. Helicasa, topoisomerasa. Se ha separado ya. Entonces, por eso acá arriba tengo ya la cadena separada. ¿Sí, profe, está seguro? Sí, miren. Esa era 5', ahí estaba 3'. 3' está por allá, 5' está por ahí. Si este era ADN, este es el extremo de la horquilla. Si este es el ADN, mira la cadena. Una de las cadenas. ¿Tiene qué cosa? ¿Qué cosa es T, 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 A, A, G, 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 C, C, C? ¿Qué cosa es todo eso? ¿Nucleótidos? Claro, los nucleótidos con sus bases nitrógeno, con sus bases nitrógeno, nada, adenina, timina, guanina, ahí está. Entonces, la otra cadena también tendrá eso, ¿sí o no? Sí. Y es Pero va a complemento. empezar de 3 a 5. Y es su complemento. Todo esto que está separado, ¿cómo estaba antes? Todo esto que está separado, antes estaba ¿qué? Antes Unido. estaba así. Estaba unido. Claro, ahora se ha separado. ¿Por qué se ha separado? Para que se duplique. Para que se duplique. O sea, profesor, cada vez que se abre, o sea, de lo enrollado, se va abriendo, va duplicando. Se cierra, se abre, se cierra, se abre así. Así es, pero no se olviden que se abre solo para duplicarse. Para duplicarse. Se abre para duplicarse. ¿Sí? Ahora. Entonces, como te dije en la diapositiva anterior, si la cadena se abrió, para formar las nuevas cadenas, ¿qué hay que agregar? ¿Qué hay que agregar? Nucleótidos. ¿Recuerdan que dije eso? Hay que agregar nucleótidos, ¿no? Chicos, los nucleótidos que se van a agregar son nucleótidos que tienen 3 fosfatos. Nucleótidos trifosfatados. Son nucleótidos de 3 fosfatos. Luego ya se rompen 2 fosfatos. Pero los nucleótidos que se agregan son con 3 fosfatos. ¿Sí? Ahí está. Y la enzima que va a agregar
Se llama ADN polimerasa. Mira, una tercera enzima. Ya conociste la helicasa, topoisomerasa y ahora otra enzima es la ADN polimerasa tipo 3. La polimerasa es la enzima que agrega los nucleótidos. Por ejemplo, si acá tienes, mira esta parte, por favor. Lo voy a hacer con color rojo. A ver, si acá tienes, a ver, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina. Entonces, tú ya sabes qué nucleótidos se van a agregar, ¿o no? Sí. Claro, Sí, por ejemplo, Profe. si acá está guanina, ¿qué nucleótido se agrega? Citosina. Citosina. Si acá está citosina, Guanina. 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 Si acá Guanina. está adenina, Timina. timina. Si está timina, Adenina. Adenina. si está guanina y citosina, Tina. Citosina y guanina. Hoy si está guanina. adenina y timina, timina, Adenina. ¿Quién agrega esos nucleótidos? La ADN polimerasa. ¿Y así, profesor? Ajá. De esa manera, esto pasa arriba y ¿qué está pasando también? Abajo. ¿Sí? Hasta ahí nada del otro mundo. ¿Eh? Nada del otro mundo está ahí. Es lo que yo ya te he enseñado anteriormente. ¿Sí? Pero no funciona tanto así, ¿no? Al final va a quedar así, pero no funciona así, ¿no? La polimerasa no puede agregar una cadena desde cero. Cuando yo digo cadena desde cero, por ejemplo, si esta cadena que está acá, es una cadena que va de 5' a 3', entonces tú entiendes que la cadena que se va a formar tiene que ir ¿de qué? De 5 De 5 a 3, profesor. a 3, ¿sí o no? Ahí está, de 5 a 3. ¿No? Pero la polimerasa no puede iniciar una cadena de 0. Necesita comenzar de una cadena que ya ha crecido. Y para eso necesita que otra enzima llamada ARN primasa forme una pequeña cadenita, al cual se le conoce como cebador o primer. Y cuando ya la ARN primasa formó 30, 40 nucleótidos, ¿no? Una cadenita, ¿no? Ahora sí, la polimerasa hace su trabajo. Y sobre esa cadenita que se ha formado, comienza a agregar los nucleótidos de la forma que yo ya te he enseñado. ¿Sí? Del extremo 5 al extremo 3. Ahí está, mira. Esto que ha pasado arriba, también está pasando ¿dónde? Abajo. ¿Sí? Lo mismo. Pero ahora va en otro sentido. ¿Por qué tiene que ir en otro sentido? Porque no olvides que la otra cadena Son que está abajo, antiparalelas. claro, va de 5 a 3. a 3. Por lo tanto, la otra tiene que formarse también de 5 a 3, pero en otro sentido. Entonces, ahora el primer se forma abajo, ¿sí o no? Y luego de ese primer aparece ya la polimerasa agregando nucleótidos. Pero acá sucede algo. La polimerasa está trabajando y se detiene. Y se vuelve a formar ahí otro primer. Es una cadena pequeñita formada por ARN primasa. Luego vuelve a aparecer la polimerasa agregando nucleótidos y se detiene. Aparece de nuevo el primer formado por la polimerasa. Vuelve la polimerasa agregando nucleótidos. De esa forma, tienes ahora sí las cadenas hijas. ¿Quiénes son las cadenas hijas? ¿Las que quedaron en azul o las que están en verde? Las que están en verde, profesor. En verde. Están en verde, profesor. Son las que se están formando, ¿no? Le llaman hijas porque son las cadenas que se están formando.
Esas son las cadenas hijas, son las que se están formando. ¿Sí o no? ¿Sí? Si bien es cierto, se han formado, pero se han formado de forma diferente. La que está arriba, la primera que te enseñé, se ha formado de manera continua. Por lo tanto, le llaman la cadena hebra líder o continua. Y la de abajito se ha formado de manera discontinua, por pedazos. Y cada uno de estos pedazos fueron descubiertos por Okazaki, el cual le llamó los fragmentos de Okazaki. Profesor, una pregunta. ¿Y estos pedacitos que están en color naranja, que usted le ha puesto el nombre de primer, se quedan allí? No. Una vez que ya tiene toda la cadena, estos son retirados, porque estos pequeños pedacitos, no sé si alguien se ha dado cuenta, de repente alguien sí se ha dado cuenta, estos pequeños pedacitos, que yo le he llamado primer, pero lo pongo de rojo, mira. En la cadena de arriba hay un solo pedacito, pero en la cadena de abajo hay varios primers. Estos pedacitos ¿son qué? Son formados por una ARN primasa. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que es ARN. ¿Cómo ARN? Es ARN, o sea, si esta es guanina, citosina. Si es citosina, guanina. Si es adenina, uracilo. Si es timina, adenina. Ah, tienen uracilo. ¿El ADN tiene uracilo? No, profesor. No, Es el el ARN. ARN. El ARN ARN. nomás. Sí, ARN. Son pedazos de ARN. Sí, ADN. Son pedacitos de ARN. Entonces, esos pedacitos de ARN tienen que quitarse, tienen que eliminarse. Entonces, estos al final son sacados, estos pedacitos, y reemplazados ya por ADN. Reemplazados por ADN, ¿no? Y, profesor, ¿y cómo se juntan? Porque es un pedacito que, ¿no? Se juntan por medio de una enzima llamada ligasa, que comienza a juntarlos, a pegarlos. Y de esa manera, bueno, de esta forma ya. Tengo acá eran 2 cadenas, ahora tengo 4 cadenas. Esa es la elongación. Todo lo que te he explicado, acá está también escrito, lo que te he explicado. Acá están las enzimas que han participado y también te he indicado prácticamente, lo último que te he indicado, cebador, pequeñas unidades de ARN que se unen a los fermentos para que la ADN polimerasa reconozca dónde debe unirse. Todo lo que te he explicado está por acá. ¿Sí? Y por último, ya son las características de la replicación. ¿No? Características de la replicación. 3 son las características. La primera, semiconservativa. Chicos, lo hago con este esquema de acá. ¿Por qué semiconservativa? Porque en las nuevas cadenas que se han formado, mira, acá las nuevas cadenas que se han formado, la azul es la cadena original, la nueva, tú has dicho que es la verde, lo mismo acá abajo, ¿no? La azul es la original, la nueva es la verde, por lo tanto, queda una cadena de la anterior, queda semiconservativa, se conserva la mitad, se conserva siempre, en la duplicación se conserva una cadena. Bidireccional, ¿por qué es bidireccional? Porque mira, una va en esta dirección y la otra va en esta otra dirección. Una va, mira la flecha, de 5, la de arriba, la nueva, de 5' a 3' en esa dirección, y la otra va también de 5 a 3, pero en otra dirección. Es bidireccional. ¿Sí? Complementaria. ¿Por qué complementaria? Adenina con timina, guanina con cito. Bien, ahí está. Esas son las 3 características, ¿no?, de este proceso. ¿No? Ahí está. Quiero pasarte un video por último, ¿sí? Ya para acabar. Voy a poner el audio. Creo que el video lo tengo.
esto acá. ¿Dónde está mi video? Ya. La replicación del... ¿Se escuchando? ¿Se ha escuchado? Sí, profesor. Sí. Ya. Sí, Sí, profesor. Ya. ¿Escuchamos el video? ¿Sí? DNA. Aspectos generales. Un ratito le he puesto pausa. Un ratito. Ya. La replicación del DNA es semiconservativa con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple SSB evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación, esto es, una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5'3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza al cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso de acción otra vez. La energía se libera, el fosfato se une al grupo H libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos, así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada
se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos 2 moléculas completas de DNA. Ya, bien chicos, eso era lo que les tenía que presentar.